nos miran. ¿Crees que puedes entrar a esta casa y hacer lo que quieras? La voz fría y despreciativa de Isabel resonó como una bofetada en los oídos de Elena. Ella bajó la cabeza, tratando de contener el temblor, pero la sensación de opresión y humillación la invadía. Desde el primer día que había puesto un pie en esa casa, no había escuchado ni una sola palabra amable de su suegra. «Andrés, ¿no piensas decir nada?». Elena se giró hacia su esposo, con la esperanza de encontrar algo de apoyo, pero él desvió la mirada, claramente del lado de su madre. Desde que se habían casado, Andrés siempre había ignorado la actitud de Isabel, incluso parecía respaldarla, como si quisiera demostrar su devoción filial hacia ella. Isabel cruzó los brazos frente al pecho, sonriendo con burla. «Elena, yo no tengo la obligación de soportar tu mediocridad. Debes entender que esta familia tiene estándares altos, y tú jamás los alcanzarás». Elena permaneció en silencio, con los ojos enrojecidos por la rabia contenida. Quería gritar, quería responder, pero el miedo y su orgullo herido la mantenían callada. Miró a Isabel, llena de indignación. Esa mujer la trataba como una sirvienta, y sus palabras afiladas eran como cuchillas que cortaban profundo en su corazón. «¿Qué haces ahí parada? ¿No ves que te estoy hablando?». Isabel levantó la voz, haciendo que Elena se sobresaltara. «Anda a limpiar la sala de estar. Los invitados llegarán en media hora. No quiero ver ni una mota de polvo». Elena solo asintió, sintiéndose aplastada por la autoridad de Isabel, incapaz de decir otra cosa. Lentamente caminó hacia la sala, con las lágrimas a punto de brotar. Se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida al casarse y entrar en esa familia. Justo en ese momento, una empleada doméstica llamada Carmen, la única persona en esa casa que solía consolar a Elena, se acercó. Carmen le habló en voz baja. «No te pongas triste, Elena. Tu suegra solo quiere poder, y tú eres una espina en su ojo». Elena esbozó una sonrisa melancólica, sintiéndose un poco reconfortada. «Gracias, Carmen. Si no fuera por ti, no sabría con quién desahogarme». Antes de que pudiera decir algo más, Elena escuchó el sonido de los tacones de Isabel acercándose, lo que le hizo sentir como si estuviera a punto de ser juzgada. «Carmen, otra vez aquí charlando en lugar de trabajar». Isabel dijo con frialdad. «¿Y tú, Elena, no te dije que limpiaras la sala? ¿Qué haces aquí parada?». Elena se apresuró a caminar, sin atreverse a mirar atrás. Sabía que cualquier acción suya podría convertirse en otra excusa para las críticas de Isabel. Mientras avanzaba, notó las miradas curiosas y esquivas de los demás en la casa. Todos conocían su situación, pero nadie se atrevía a ayudarla. Un poco después, mientras Elena limpiaba el suelo con una franela, Isabel entró, con los brazos cruzados y una mirada fría que examinaba cada uno de sus movimientos. «¿Qué estás haciendo? ¿No sabes limpiar el piso? Eres una incompetente». Isabel la reprendió con desprecio. Elena apretó los labios, agarrando con fuerza la franela hasta que sus dedos se pusieron blancos. Quería defenderse, gritarle a esa mujer, pero sabía que no tenía ningún poder en esa casa. Isabel era la autoridad, y ella no era más que una figura débil y menospreciada. Sin detenerse, Isabel continuó. «No entiendo por qué mi hijo decidió casarse con alguien como tú. Una inútil sin oficio, sin dinero, y ni siquiera sabes ser una buena esposa. Ni limpiar el suelo sabes». Elena ya no pudo soportarlo. Levantó la cabeza y miró a Isabel directamente, con la voz temblorosa por la ira contenida. «Usted puede odiarme, pero yo también tengo dignidad. No me trate como si fuera una persona insignificante». Isabel soltó una risa fría que hizo que Elena se estremeciera. «¿Dignidad? ¿Crees que puedes tener dignidad aquí? Eres una extraña en esta familia, y jamás te aceptaré». La conversación fue interrumpida cuando Andrés entró en la sala. Elena se giró hacia él, tratando de mantener la calma, con la esperanza de que él la apoyara. Pero Andrés solo frunció el ceño, mirándola como si fuera una carga. «¿Otra vez estás causando problemas, Elena?». La sensación de decepción y traición inundó el corazón de Elena. Quería gritarle,
Preguntarle si realmente estaba completamente manipulado por su madre, pero la mirada indiferente de él le impidió decir nada. Solo pudo quedarse en silencio, amargamente mirando al hombre en el que alguna vez había confiado y amado. Isabel observó la escena, con una sonrisa de satisfacción en los labios. ¿Ves, Andrés? Te lo dije desde el principio, esa chica no encaja en nuestra familia. Andrés solo suspiró y se alejó sin decir nada más. Elena sintió como si estuviera atrapada en un círculo sin salida, y cada vez que intentaba levantarse, los que la rodeaban se aseguraban de derribarla más. Desde Isabel hasta su propio esposo, todos parecían estar de acuerdo en que no valía nada, que no merecía estar en esa familia. Conteniendo su ira, se dio la vuelta y se fue, pero en su corazón solo quedaba una llama de odio que ardía en silencio. Elena se juró a sí misma que algún día no permitiría que la siguieran tratando de esa manera. Elena estaba sentada sola en su habitación, mirando fijamente los moretones en sus brazos, resultado del empujón violento de Isabel. Todo por haber dejado caer un vaso mientras lavaba los platos. Isabel no dudó en empujarla al suelo en la cocina, acompañando el acto con insultos hirientes. Sentada en el suelo, Elena no dejaba de preguntarse por qué todo había llegado a este punto. Se escuchó un golpe en la puerta. Carmen se asomó, con una mirada de preocupación. Señora Elena, vi lo que pasó, ¿necesita que le ayude en algo? Elena miró a Carmen, sus ojos llenos de desesperación. Carmen, ¿alguna vez has sentido que estás atrapada? Como si todo y todos estuvieran en tu contra. Carmen se sentó a su lado, tomando las manos de Elena. Puede confiar en mí. Su suegra, ella nunca aceptará a nadie que no haga exactamente lo que ella quiere. Usted no es la primera que sufre por su culpa, y temo que no será la última. Elena cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. ¿Crees que Andrés algún día estará de mi lado? Carmen negó con la cabeza, mirándola con compasión. Ella lo crió, y él siempre estará de su lado. No se haga muchas ilusiones, Elena. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de repente. Isabel estaba allí, con una mirada afilada como un cuchillo. Carmen, otra vez aquí, ¿no entiendes que tu trabajo es abajo, no aquí perdiendo el tiempo hablando? Carmen se levantó apresuradamente, inclinó la cabeza y salió rápidamente. Elena se quedó sola, enfrentándose al frío y dominante rostro de Isabel. Isabel se acercó, se sentó en una silla y cruzó los brazos, mirándola con desprecio. ¿Crees que puedes hablar con los empleados para crear aliados en esta casa? Elena, despierta, dijo Isabel, con un tono cargado de desdén. Elena sintió como la ira hervía en su interior, pero se contuvo, incapaz de responder. Isabel la miraba triunfante, como si supiera que no tenía forma de resistirse. Y no pienses que Andrés va a defenderte. Ha estado conmigo desde que nació y entiende los valores de esta familia. Nunca renunciará a eso por alguien como tú. Isabel se levantó, le dio unas palmaditas en el hombro a Elena, pero el gesto no fue más que una advertencia helada. Cuando Isabel salió de la habitación, Elena sintió que estaba a punto de romperse. Quería gritar, quería huir de ese lugar, pero sabía que no sería fácil. Durante los últimos días, Isabel había tomado el control de cada aspecto de su vida, desde comunicarse con sus amigos hasta sus gastos personales. Incluso le había quitado su teléfono con la excusa de que no era necesario. Esa noche, durante la cena, la familia estaba sentada alrededor de la mesa, e Isabel continuó con sus crueles comentarios. Elena, escuché que hoy rompiste un vaso. ¿Alguna vez piensas en las consecuencias de destruir las cosas en esta casa? Elena bajó la mirada, sin querer responder. Pero Isabel no se detuvo ahí. No solo no sabes ser una buena esposa, sino que tampoco sabes cuidar las cosas de tu esposo. Andrés, ¿crees que casarte con ella fue un error? Isabel se dirigió a su hijo, su rostro lleno de burla. Andrés permaneció en silencio, pero ese silencio hirió a Elena más que cualquier palabra. Miró a su esposo, pero no encontró ningún rastro de afecto en sus ojos. Solo había indiferencia, como si no le importara su dolor.
Elena apretó los labios y cerró los puños para mantener la calma, pero no pudo ocultar la humillación que sentía. Se sentía como si estuviera hundiéndose en un abismo de sufrimiento sin fondo. En ese momento, Tomás, el suegro que rara vez hablaba y que había estado en silencio toda la cena, de repente intervino. Sin embargo, sus palabras no fueron más que leña al fuego. Tal vez Elena debería aprender a respetar a los demás y a conocer su lugar en esta familia. Elena levantó la mirada hacia Tomás, sintiendo que acababan de hundirla aún más en la oscuridad. El hombre que creía al menos neutral no era diferente de Isabel, solo que más reservado. La cena transcurrió en un pesado silencio, donde todas las miradas estaban centradas en Elena como si fuera una intrusa no deseada. Se sintió completamente rodeada, sin salida. Al regresar a su habitación, Elena sintió que su corazón se quebraba, con una sensación de opresión y rabia llenando cada célula de su cuerpo. Se sentó en la cama, reflexionando sobre las palabras hirientes de Isabel y Tomás. Todas sus esperanzas de tener una familia y un matrimonio feliz parecían haberse desvanecido en cenizas. Se preguntó si realmente merecía pasar por todo esto. Esa noche, Elena apenas pudo dormir. Las lágrimas caían sin cesar mientras se prometía a sí misma que algún día encontraría una forma de escapar de esta pesadilla. Pero por ahora, solo podía cerrar los ojos y soportar en silencio. Elena se despertó al día siguiente con los ojos hinchados de tanto llorar. Bajó lentamente las escaleras, con una sensación de tristeza y cansancio pesando sobre sus hombros. Mientras preparaba el desayuno, Isabel apareció de repente, mirándola con frialdad. ¿Todavía estás durmiendo hasta ahora?, Isabel dijo con tono sarcástico. No puedo creer que mi hijo se haya casado con una mujer tan perezosa. Ahora apúrate y prepara la mesa, no tengo tiempo para tu lentitud. Elena trató de mantener la calma, pero cada palabra de Isabel era como un cuchillo en su alma. Hizo lo que le pedían en silencio, sabiendo que cualquier reacción de su parte solo le daría a Isabel más razones para criticarla y lastimarla. Mientras Elena preparaba la mesa para el desayuno, Andrés entró, pero su mirada estaba completamente distraída, como si no notara nada de lo que estaba ocurriendo. Elena lo miró, llena de esperanza de que al menos esta vez estaría de su lado. Pero, como siempre, Andrés simplemente se sentó, ignorando su expresión de sufrimiento. Isabel, al ver la escena, parecía complacida, como si acabara de ganar una batalla. Se acercó, puso una mano en el hombro de Andrés y sonrió dulcemente. ¿Ves, Andrés? Solo quiero lo mejor para ti. Te mereces una esposa que sepa cuidar de la familia, no alguien como ella. Andrés asintió levemente, sin decir nada más. Elena sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Estaba allí, sintiéndose invisible en la casa que se suponía debía ser su hogar. Más tarde, una amiga de la familia, Rosa, llegó de visita. Rosa era una mujer de unos 50 años, siempre vestida elegantemente, que frecuentaba la casa para charlar sobre la vida con Isabel. Al ver a Elena, Rosa no pudo ocultar su sorpresa. «Oh, Isabel, ¿esta es tu nuera?» Pensé que era la nueva empleada de la casa. Rosa rió con despreocupación, sin un ápice de tacto. «No parece la esposa de una familia noble como la tuya». Isabel soltó una carcajada, mirando a Elena con desdén. «No es muy diferente de una empleada doméstica, Rosa. Aunque dudo que alguien la contratara porque es demasiado torpe». Elena permaneció allí, intentando contener sus emociones, pero las miradas y comentarios de Rosa e Isabel eran como brasas ardiendo en su piel. Quería huir, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. Rosa continuó. «Andrés, eres un hijo muy devoto al aceptar que tu madre maneje todo. No todos los hombres permitirían algo así. Tu madre es una mujer muy fuerte». Isabel rió con orgullo. «Por supuesto, siempre hago lo mejor para mi hijo. Los demás en esta casa solo necesitan obedecer». Elena ya no pudo soportarlo. Tomó una respiración profunda y dijo, con voz temblorosa pero firme. «Señora Rosa, soy la esposa de Andrés, y espero que me respete por eso». Rosa arqueó una ceja, como si no pudiera creer lo que acababa de oír.
Miró a Isabel con una expresión burlona. Isabel, parece que tu nuera necesita aprender un poco más sobre modales. Isabel asintió con una sonrisa maliciosa. Tal vez deberías recordar que esta es mi casa y no tienes derecho a exigir respeto. Eres una invitada aquí, Elena, nunca lo olvides. Elena no dijo nada más, con lágrimas a punto de brotar. Se dio la vuelta y subió a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. No podía entender cómo Andrés podía permanecer en silencio, dejando que su madre y sus amigas la humillaran de esa manera. En ese momento, Elena sintió que todo se derrumbaba. Horas más tarde, Carmen entró sigilosamente en la habitación, llevando una toalla y un vaso de agua. Elena, no te pongas triste. Isabel puede ser una madre, pero no es una buena persona. Elena simplemente negó con la cabeza, incapaz de pronunciar una palabra. Se sentía completamente exhausta, sin fuerzas para levantarse, resistir o defenderse. Carmen se sentó a su lado, con una mirada llena de compasión y tristeza. Debes ser fuerte, Elena. Quizás algún día las cosas cambien, dijo Carmen en voz baja, como si estuviera transmitiendo una esperanza frágil. Elena solo esbozó una sonrisa triste. No sabía cuánto más podría soportar en esta situación. Todos a su alrededor, desde su suegra, las amigas de esta, hasta su propio esposo, parecían estar de acuerdo en empujarla al límite. Se sentía como si estuviera viviendo en una prisión invisible, rodeada por comentarios despreciativos, miradas despectivas y una indiferencia abrumadora. Cuando Carmen salió de la habitación, Elena permaneció sola en la densa oscuridad de su desesperación. Cerró los ojos, intentando disipar las risas burlonas y las palabras hirientes que seguían resonando en su mente. En la oscuridad de la noche, Elena solo pudo prometerse a sí misma que algún día encontraría una salida. Pero hasta entonces, tendría que seguir soportando, seguir viviendo como una figura invisible, sin voz ni valor en su propio hogar. Esa noche, después de una cena llena de tensión, Elena recogía los platos, intentando hacerlo lo más rápido posible para que Isabel no tuviera otra excusa para quejarse. Mientras lavaba los platos, Isabel apareció de repente, apoyándose contra el marco de la puerta de la cocina, con una mirada evaluadora y llena de desdén. ¿Hasta cuándo planeas seguir evadiéndote?, preguntó Isabel, con un tono cortante. Elena se volteó, sin entender las palabras de su suegra. ¿Evadirme de qué, señora?, respondió Elena, intentando mantener la calma. Isabel esbozó una sonrisa desdeñosa. ¿Crees que no lo sé? ¿Piensas dejar que esta familia viva en el desorden y la suciedad que provocas? Si no te preocupas por cuidar esta casa, al menos deberías aprender a mantenerla limpia. Elena apretó las manos para contener su ira. Siempre trato de mantener la casa limpia y hago lo mejor que puedo, señora. Isabel se rió con fuerza, una risa que perforaba el orgullo de Elena. ¿Lo mejor que puedes, de verdad crees que lo que haces es suficiente? Es gracioso que alguien como tú piense que puede cuidar de esta familia. Pero recuerda, esta es mi casa, y tú no eres más que una huésped en ella. Elena no pudo contenerse más. Soy la esposa de Andrés y tengo derecho a estar aquí. Esta no es solo su casa. Isabel la miró con frialdad. ¿Derecho a estar aquí? ¿Estás bromeando? El único derecho que tienes es obedecerme y servir a esta familia, ¿entiendes? Andrés puede ser tu esposo, pero su corazón siempre será mío. Tú no eres más que un obstáculo. Elena no pudo soportarlo más. Las palabras venenosas de Isabel la hacían sentir como si estuviera siendo empujada a un abismo sin fondo, rodeada por miradas de desprecio y una humillación implacable. Isabel continuó, sin detenerse. Mañana invitaré a algunas amigas para una tarde de té, y quiero que todo en la casa esté perfecto. No quiero ver ni un rastro de la pereza que siempre demuestras. Si no puedes hacerlo, tal vez deberías reconsiderar tu razón para estar aquí. Elena no respondió, simplemente sintió en silencio y regresó a lavar los platos. No podía entender por qué Isabel la odiaba tanto. Todo lo que hacía era objeto de críticas y burlas. Por más que lo intentara, parecía que sus esfuerzos eran en vano frente a los ojos de su suegra autoritaria.
A la mañana siguiente, tal como lo había anunciado Isabel, la casa se llenó de invitados. Las amigas de Isabel, en su mayoría señoras adineradas, iban vestidas con elegancia y no paraban de hablar sobre temas triviales. Isabel, orgullosa, presumía de todo en la casa, desde su colección de porcelanas finas hasta la alfombra de seda que había comprado recientemente. Elena estaba en la cocina, preparando té y dulces para la reunión, pero no podía evitar escuchar las risas y comentarios despectivos de las mujeres en la sala. ¿Quién es tu madre, Elena?, preguntó una de ellas, Dolores, con un tono que pretendía parecer interesado pero que estaba cargado de insinuaciones. Si no me equivoco, tu familia no es muy destacada, ¿verdad? Isabel soltó una carcajada, dando una palmada en el hombro de Dolores. Es cierto, Dolores. Su familia no tiene nada especial. Solo una familia de clase media sin nada digno de mencionar. Elena apretó los labios, intentando contener la humillación que sentía. Llevó el té y los dulces a las señoras, tratando de no mostrar emoción alguna, pero las miradas que le dirigían eran como si fuera una empleada más y no la nuera de la familia. Rosa, una de las amigas de Isabel, rió maliciosamente al ver a Elena. ¿No parece más una sirvienta, Isabel? Qué raro que una nuera luzca tan descuidada. Elena apretó con fuerza la bandeja del té, tanto que sus manos se pusieron blancas. Quería defenderse, proteger su dignidad, pero las miradas desdeñosas de Isabel y sus amigas la hacían sentir atrapada, rodeada de desprecio. Andrés entró en la sala y vio a Elena soportando las humillaciones con la cabeza gacha. En lugar de acercarse a ella o defenderla, simplemente suspiró y se dirigió a su madre, mostrándole su atención. Isabel tomó la mano de su hijo, con una mirada llena de orgullo y satisfacción. Mira esto, Andrés, ¿no crees que elegiste a la persona adecuada para casarte? Una mujer completamente indigna de nuestra familia. Andrés no respondió, solo guardó silencio, lo que para Elena era aún más doloroso. Sentía que su esposo, el hombre en quien había confiado y amado, la había abandonado por completo, dejándola a merced de la crueldad de su madre. Rosa continuó con su burla, mirando a Elena con lástima. Elena, ¿alguna vez has pensado que tal vez no perteneces aquí? Alguien como tú debería encontrar un lugar más adecuado, quizás trabajando como sirvienta. Elena se dio la vuelta, incapaz de soportarlo más. Regresó a la cocina con el corazón destrozado y su dignidad pisoteada. Se preguntó por qué tenía que soportar todo esto. Pero en su interior, aún quedaba una pequeña chispa de esperanza, la esperanza de que algún día podría escapar de este infierno. Al día siguiente, cuando Elena estaba a punto de salir de la casa para comprar algunos artículos necesarios para la familia, Isabel la detuvo justo en la puerta. La miró de arriba abajo, con ojos que no ocultaban su desprecio. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Isabel, con un tono frío. Solo voy a comprar unas cosas para la cena, como usted me pidió, respondió Elena, intentando mantener la calma en su voz. Isabel cruzó los brazos sobre el pecho y arqueó una ceja ligeramente. ¿Ir de compras? ¿Cuánto dinero piensas gastar ahora? Ya has despilfarrado lo suficiente y aún quieres más. Elena se quedó desconcertada. Solo estoy comprando lo necesario, todo está en la lista que usted misma me dio. No te hagas la ingenua conmigo, Elena, la interrumpió Isabel, con un tono lleno de desprecio. ¿Crees que no lo sé? ¿Quieres aprovecharte de esta familia, despilfarrar en cosas inútiles? ¿Piensas que no me doy cuenta de eso? Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Desde el día que había llegado a esa casa, todos los gastos estaban estrictamente controlados por Isabel, sin ninguna oportunidad para que ella utilizara dinero en algo que no fuera lo que Isabel ordenara. Y ahora, Isabel la acusaba descaradamente de ser una derrochadora. Señora, yo no, solo hago lo que usted me pidió, intentó explicarse Elena, pero Isabel negó con la cabeza, con ojos afilados como cuchillos. Ya basta. No permitiré que vayas a ninguna parte. A partir de ahora, Carmen será quien vaya al mercado y prepare las comidas. Tú solo quédate en casa y encárgate de la limpieza, ¿entendido? Elena sintió cómo la rabia hervía dentro de ella.
Había hecho todo lo posible para cumplir con sus deberes en la casa, para obedecer cada exigencia de Isabel, pero parecía que nada era suficiente. Ahora, Isabel incluso le quitaba el derecho de salir, confinándola aún más, como si fuera una prisionera en su propia casa. Quería protestar, quería gritar, pero los ojos crueles de Isabel la obligaron a contenerse. Elena simplemente asintió, sintiéndose como si la estuvieran empujando al borde del abismo, sin nada más que perder. Muy bien, entra a la casa. Y recuerda, siempre estoy vigilándote, dijo Isabel antes de darse la vuelta y marcharse, dejando a Elena inmóvil en la sala, como si estuviera clavada al suelo. Esa noche, mientras la familia cenaba, Isabel continuó con sus ataques psicológicos. Hoy tuve que esforzarme mucho para controlar los gastos de esta familia. Hay personas que siempre buscan aprovecharse de nuestra generosidad. Andrés simplemente asintió, sin oponerse. Elena estaba sentada allí, mirando a su esposo, pero él no respondió a su mirada suplicante. No sabía qué más hacer para que él entendiera el sufrimiento que estaba atravesando. Tal vez algunas personas piensan que, solo porque tienen el título de nuera en esta familia, pueden hacer lo que quieran, continuó Isabel, con un tono lleno de desprecio. Pero están equivocadas. Esta casa tiene reglas, y no permitiré que nadie las rompa. La cena transcurrió en un silencio pesado. Cada palabra de Isabel era como un cuchillo que se clavaba más profundo en el corazón de Elena. Se sentía como si no tuviera valor, como si no tuviera voz ni derechos en esa familia. Después de la cena, cuando todos se levantaron de la mesa, Isabel detuvo a Elena. Mañana tengo una reunión importante con unas amigas. Quiero que prepares todo, desde la limpieza de la casa hasta la comida, y no me decepciones. Elena asintió, sintiéndose devorada por las demandas irracionales de su suegra. Incluso las empleadas de la casa no tenían que soportar la presión y las exigencias extremas que ella enfrentaba. Esa noche, Elena apenas pudo dormir, preocupada por todas las tareas que tendría que realizar al día siguiente y cómo podría satisfacer a Isabel, aunque sabía que todos sus esfuerzos serían inútiles. A la mañana siguiente, desde el amanecer, Elena se puso a trabajar. Limpió cada rincón de la casa, revisando cuidadosamente cada detalle para asegurarse de que Isabel no encontrara algo de qué quejarse. Al mediodía, preparó la comida para la reunión de Isabel. Los platos elaborados y sofisticados que ella exigía hacían que Elena trabajara sin descanso, sin tiempo para tomar un respiro. Isabel apareció en la cocina, lanzando una mirada crítica hacia Elena. Trabajas demasiado lento, ¿cuándo piensas terminar? Elena intentó mantener la calma. Ya he preparado la mayoría de los platos, señora. Haré todo lo posible por terminar pronto. Isabel torció los labios en una sonrisa desdeñosa, sin ocultar su desprecio. ¿Hacer todo lo posible? Con esta velocidad, no sé cuándo tendremos una comida decente. Eres completamente inútil. Elena no respondió, simplemente continuó con su trabajo en silencio. Estaba demasiado cansada, tanto física como emocionalmente, para discutir o defenderse. En su mente, solo quedaba una sensación de impotencia y desaliento. Cuando comenzó la reunión de Isabel, Elena era como una sombra en la casa, llevando la comida a las señoras mientras ellas cuchicheaban y se reían a sus espaldas. Cada vez que pasaba, podía escuchar los comentarios burlones sobre ella, sobre su matrimonio y sobre lo indigna que era de estar en esa familia. Pobre Andrés, murmuró una de las señoras. Tiene que soportar a una esposa así. Si fuera yo, no podría aguantarlo. Elena sintió que su rostro se encendía de vergüenza, pero tuvo que contenerse. No podía responder, no podía irse y no podía mostrar sus emociones. Solo podía seguir soportando, seguir trabajando como una sirvienta, sin que nadie la respetara. Al final de la reunión, Isabel la miró con ojos llenos de burla. Hiciste tu trabajo, Elena. Pero no creas que estoy satisfecha. Esto es tu responsabilidad, y no espero menos que eso. Elena simplemente asintió, sin decir nada. Sentía que cada parte de sí misma se estaba rompiendo, como si todas sus esperanzas se desvanecieran en esta pesadilla interminable.
Después de la reunión, Isabel llamó a Elena al salón. Estaba sentada en un gran sillón, con una actitud autoritaria y arrogante, sosteniendo una taza de té mientras la miraba con frialdad. «Siéntate, Elena», dijo Isabel, con un tono frío y distante. Elena se sentó a regañadientes en la silla frente a ella, con una sensación de inquietud que crecía en su interior. No sabía qué trama Isabel esta vez, pero el miedo y el agotamiento la habían dejado tan exhausta que apenas tenía fuerzas para resistir. Isabel la observó durante un largo rato, como si analizara cada expresión en su rostro, y luego habló lentamente. «¿Sabes, Elena? Eres la mayor decepción que esta familia haya tenido. Desde que entraste aquí, no has hecho nada bien». Elena apretó las manos con fuerza, intentando mantener la calma. Sabía que cualquier reacción solo empeoraría la situación, pero las palabras crueles de Isabel eran como cuchillos que cortaban profundamente en su corazón. Isabel tomó un sorbo de té antes de continuar. «Esperábamos mucho de ti. Pensé que serías una esposa obediente, alguien que supiera construir una familia, pero has fallado por completo. Ni siquiera puedes hacer bien las cosas más simples». Elena bajó la mirada, sintiendo como las lágrimas estaban a punto de brotar. Había hecho todo lo posible por cumplir con las demandas de Isabel, pero parecía que nunca era suficiente. Siempre era juzgada, criticada y menospreciada, incluso cuando no había cometido ningún error. Isabel notó su debilidad y sonrió con desprecio. «Le he dicho a Andrés muchas veces que se merece algo mejor. Alguien que pueda aportar algo a esta familia, no una inútil incapaz de valerse por sí misma como tú». Elena quería levantarse, quería responder, quería defenderse, pero se sentía incapaz de hacerlo. En esa casa, era como un pájaro enjaulado, sin voz, sin libertad, sin nadie que la apoyara. De repente, Isabel dejó su taza de té sobre la mesa, y su mirada se volvió aún más severa. «Hay algo más, Elena. No quiero verte relacionándote con nadie fuera de esta casa, especialmente con Diana». Elena levantó la cabeza, sorprendida. Diana era la vecina que había conocido recientemente, una de las pocas personas que había sido amable con ella. Pero Diana solo es una amiga. Ella nunca ha hecho nada malo. Isabel soltó una risa burlona. «Amiga, ¿crees que mereces tener amigos? No tienes derecho a relacionarte con nadie fuera de esta familia. No permitiré que avergüences a nuestra familia asociándote con gente insignificante». Elena apretó las manos, sintiendo cómo la indignación crecía en su interior. «Diana es una persona amable. Ella es la única que me ha apoyado y consolado cuando... No tienes derecho a hablarme de apoyo o consuelo», la interrumpió Isabel, con un tono lleno de desprecio. «Mi familia no necesita la lástima de personas como Diana, y mucho menos tus excusas». Elena miró a Isabel, sintiendo cómo la rabia y la impotencia quemaban en su interior. Había comprendido hacía mucho que nada de lo que hiciera sería suficiente para satisfacer a Isabel. La mujer solo quería controlar, oprimir y doblegarla completamente. Justo cuando Elena se disponía a levantarse, Andrés entró de repente. Miró la tensión entre las dos mujeres, pero se quedó inmóvil, sin decir una palabra. Elena miró a su esposo, con los ojos suplicándole que hablara, que la defendiera. Pero Andrés permaneció quieto, con una mirada indiferente y fría. Isabel aprovechó la oportunidad para continuar su ataque. «Andrés, te lo he dicho muchas veces, Elena no es adecuada para nuestra familia. No es digna de ti, y nunca será la persona que necesitas». Andrés simplemente asintió, con una expresión vacía, como si todo lo que Isabel dijera fuera cierto. Elena sintió como su corazón se rompía. Quería llorar, quería gritar, pero no había nadie allí que escuchara o entendiera su dolor. Isabel notó la expresión de dolor en Elena y sonrió con satisfacción. Se acercó a ella y susurró: «Será mejor que reconsideres tu lugar aquí. Porque tal vez llegue el día en que ya no seas bienvenida en esta casa». Elena permaneció inmóvil, sintiéndose empujada a un abismo de desesperación. Cada palabra de Isabel era como un golpe pesado, hundiéndola más profundamente en la soledad y la impotencia.
Cuando Isabel y Andrés salieron de la habitación, Elena se quedó sola, sin saber qué hacer. Sentía que todo estaba en su contra. Estaba atrapada en una casa que debería ser su refugio, pero que se había convertido en un infierno lleno de personas frías y crueles. Carmen pasó por allí y vio a Elena sentada en silencio, con la mirada perdida. Se acercó con preocupación. ¿Está bien, señora Elena? Elena no respondió, solo miró hacia adelante, con los ojos vacíos. No sabía cuánto tiempo más podría soportar, pero en el fondo, una pequeña llama de resistencia comenzaba a arder. Sabía que no podía seguir viviendo así para siempre. Esa noche, decidió que se iría. Isabel nunca imaginó que sus días de dominio en la gran mansión terminarían tan pronto. Solo unos meses después de que Elena decidiera abandonar la casa, todo en la vida de Isabel comenzó a desmoronarse. La relación entre ella y su hijo Andrés se volvió cada vez más fría. Sin Elena para culpar y criticar, Isabel descubrió que su presencia en la familia había perdido todo sentido para Andrés. La manipulación y el control que había ejercido sobre Elena ya no tenían cabida en el corazón del hijo que ella creía que siempre estaría de su lado. Andrés, aunque alguna vez fue un hijo obediente, comenzó a notar el vacío que Elena había dejado en su vida. Las cenas se volvieron más silenciosas y la casa perdió su calidez. Andrés sentía la falta de Elena en cada comida, en cada risa que ella intentó compartir a pesar de las humillaciones. Se dio cuenta de que ese silencio abrumador era el castigo que debía soportar. Ya no había nadie con quien compartir preocupaciones, ni nadie que le ofreciera miradas tiernas o sonrisas llenas de amor como lo hacía Elena. Pero para entonces, Andrés no podía hacer nada más que aceptar, sabiendo que lo que estaba viviendo era solo el comienzo del precio que tendría que pagar. Isabel tampoco escapó de las consecuencias. Sus amigas comenzaron a distanciarse al enterarse de que Elena se había ido. Muchas de ellas solo visitaban la casa para disfrutar de los comentarios sarcásticos sobre la desafortunada nuera de Isabel, para presenciar su supuesto poder y autoridad. Pero con Elena fuera, ya no había nadie a quien Isabel pudiera menospreciar, y las historias de sus triunfos dejaron de interesarles. Peor aún, los rumores sobre cómo Isabel trató cruelmente a su nuera se esparcieron rápidamente. Las personas que alguna vez la respetaron comenzaron a mirarla con lástima y desdén. Isabel empezó a sentirse aislada, perdiendo poco a poco la posición que alguna vez había tenido. Mientras tanto, Elena encontró estabilidad en su nueva vida. Comenzó a trabajar en una organización benéfica, donde recibió empatía y respeto de quienes la rodeaban. A diferencia de la fría mansión de Isabel y Andrés, donde siempre se sintió como una extraña, ahora podía respirar con tranquilidad y vivir como ella misma. También conoció a buenos amigos, compañeros que estaban dispuestos a escucharla y apoyarla cuando lo necesitaba. Elena sentía que finalmente había recuperado su valor y su identidad. Con cada día que pasaba, se sentía más segura y fuerte, ya no era la mujer débil que soportaba insultos. Había encontrado su libertad, y con ella, la paz que tanto merecía. Con el paso del tiempo, Isabel se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo su influencia sobre los demás, sino que también comenzaba a perder el control sobre su propio hijo. Andrés, quien antes era un hijo obediente, ahora se mostraba frío y distante. Parecía evitar largas conversaciones con su madre y rechazaba sus intentos de imponer su autoridad. En sus momentos juntos, Andrés permanecía en silencio, mirando al vacío, como si su mente estuviera en otro lugar. Un día, Isabel lo encontró mirando la única foto de su boda con Elena que había conservado. Después de la partida de Elena, Isabel había ordenado deshacerse de todo lo que la relacionara con ella, pero Andrés decidió guardar esa foto, tal vez porque era el único testimonio de un matrimonio que había dejado morir por su falta de acción y coraje. Isabel no podía soportar el peso de la mirada melancólica de su hijo, pues sabía que Andrés comenzaba a culparse a sí mismo por haber perdido a una esposa que alguna vez amó profundamente. Para Isabel, cada día en la casa vacía se transformaba en una pesadilla. Sin nadie a quien descargar su ira ni a quien demostrar su autoridad, comenzó a sentir una soledad abrumadora. Los empleados de la casa empezaron a marcharse, incluida Carmen, quien había sido fiel durante muchos años.
Isabel no podía aceptar que una empleada que siempre había despreciado tuviera el valor de renunciar, pero cuando Carmen se fue, finalmente comprendió que ya no le quedaba nadie. Mientras tanto, Andrés también enfrentaba dificultades en su trabajo. Sus colegas y socios, que antes lo respetaban, comenzaron a tratarlo con frialdad. Los rumores sobre cómo había manejado su matrimonio y sobre la crueldad de su madre hacia Elena se propagaron. Un día, un compañero de trabajo le preguntó de manera indirecta: Andrés, escuché que alguna vez tuviste una esposa muy dedicada. ¿Crees que perdiste lo más valioso de tu vida? Andrés no supo qué responder. Todo lo que Andrés había considerado estable en su vida parecía derrumbarse frente a sus ojos. Cuando Elena estaba a su lado, había asumido que todo en su vida era un hecho, que ella siempre estaría allí soportando para mantener la paz en la familia. Pero ahora que se había ido, entendió que la paciencia y el sacrificio de Elena habían sido la base de esa tranquilidad que nunca había valorado. Sin Elena, la casa se había convertido en un espacio sombrío y vacío que no podía llenar de ninguna manera. Por otro lado, la vida de Elena comenzaba a brillar nuevamente. Había conocido a un hombre amable llamado Javier, un colega en la organización benéfica donde trabajaba. Javier no solo era un buen amigo, sino también alguien dispuesto a escuchar y compartir las cargas de su vida. No la juzgaba por su pasado ni por las decisiones que había tomado, y veía en ella a una mujer fuerte, llena de compasión y dedicación por los demás. Con Javier, Elena recuperó poco a poco la alegría y el sentido de su vida. Descubrió que la felicidad no provenía de lo que otros le daban, sino de la libertad de ser fiel a sí misma. Los fines de semana, participaban juntos en actividades benéficas, ayudando a personas necesitadas y conectándose con quienes compartían sus ideales. Cada vez que veía la sonrisa de Javier, Elena sentía una paz que había creído perdida después de tanto sufrimiento. Unos meses después, Isabel comenzó a sentir más profundamente su soledad y sus pérdidas. Un día, mientras estaba sentada sola en la amplia sala de estar, miró a su alrededor y se dio cuenta de que todo lo que había tratado de mantener y controlar ya no tenía sentido. Cada objeto en la casa, cada detalle que había presumido, ahora parecía frío e inanimado. Miró sus manos, aquellas que alguna vez habían sostenido el control de su familia, y se dio cuenta de que había perdido algo mucho más valioso, el respeto y el afecto de quienes la rodeaban. Una noche, Andrés sorprendió a su madre al anunciar que quería mudarse solo. Ya no podía soportar el ambiente opresivo de esa casa, llena de recuerdos dolorosos y críticas injustas. Aunque Isabel intentó convencerlo de quedarse, Andrés fue firme en su decisión. La miró con una expresión que ya no mostraba respeto filial, sino una decepción profunda. «Mamá», dijo Andrés con voz baja y triste. «¿Sabes que fuiste tú quien convirtió mi vida en esto? Perdí a una buena mujer, a alguien a quien realmente amé, porque nunca pudiste dejar de querer controlarlo todo». Isabel quedó paralizada, incapaz de creer que su hijo dijera algo así. Intentó buscar excusas para justificarse, pero Andrés se levantó y se fue sin añadir una palabra más. La casa quedó en silencio, llena de ecos de vacío y soledad que Isabel no podía soportar. Mientras Isabel y Andrés enfrentaban las consecuencias de sus propias acciones, la vida de Elena continuaba avanzando de manera positiva. Javier le había pedido que construyeran una vida juntos. Aunque había sufrido mucho en el pasado, Elena sintió la sinceridad y el amor genuino de Javier, quien siempre la trató con respeto y cuidado. Decidieron casarse en una ceremonia pequeña y cálida, rodeados de amigos y colegas cercanos. La boda no fue extravagante ni ostentosa, pero estuvo llena de amor y alegría genuina. De pie junto a Javier, mirando a sus ojos, Elena sintió que todo el dolor del pasado se desvanecía. Sabía que, a partir de ese momento, ya no estaba sola, ya no era una mujer sometida al desprecio y la opresión. Ahora era una esposa amada, una compañera de vida y una mujer segura de sí misma. En los primeros días de su nueva vida, Elena y Javier descubrieron juntos sus intereses compartidos, construyendo una vida sencilla pero plena de felicidad. Cada mañana, compartían una taza de café, leían libros y hablaban sobre sus planes para el futuro. Elena se sentía llena de paz y satisfacción, una sensación que nunca había experimentado antes.
Lo que más la hacía feliz era saber que había escapado del control de Isabel y encontrado su propio camino. Ya no dependía de la compasión de otros, sino que era una mujer libre, viviendo según sus propios deseos. Su nueva vida con Javier no solo era un nuevo comienzo, sino también una afirmación de que ella merecía ser feliz. En cuanto a Isabel, los años que siguieron estuvieron marcados por la soledad y el arrepentimiento. Nadie la visitaba, no tenía amigos, y su hijo ya no estaba a su lado. Aquellos que alguna vez la respetaron ahora solo la recordaban como una mujer cruel, consumida por su arrogancia y su necesidad de control. Finalmente, comprendió que todo lo que había hecho no era para mantener unida a su familia, sino para satisfacer su propio egoísmo. Por su parte, Andrés, después de alejarse de su madre, inició un proceso de introspección. Vivía solo en un pequeño apartamento, donde pasaba mucho tiempo reflexionando sobre sus errores. Se dio cuenta de que su debilidad y falta de decisión habían llevado a la ruptura de su matrimonio. La culpa lo perseguía cada vez que pensaba en Elena, pero sabía que no podía cambiar el pasado. Solo podía prometerse a sí mismo vivir mejor y no dejar que el egoísmo o la debilidad volvieran a dominar su vida. Una tarde de otoño, mientras veía caer las hojas amarillas por la ventana, Andrés recordó los momentos felices junto a Elena. Sabía que ella había encontrado una nueva vida, lejos de la oscuridad y la presión. Sonrió con melancolía, deseándole en silencio toda la felicidad del mundo. Mientras tanto, Elena se preparaba para un nuevo capítulo en su vida. Junto con Javier, planeaba viajes, proyectos benéficos y un hogar lleno de calidez. Cada día que pasaba, sentía que renacía, que era amada y valorada. Ya no estaba sometida, ni despreciada, ni ignorada. Era ella misma, una mujer fuerte, libre y feliz. La historia de Elena deja una valiosa lección sobre la fuerza interior y la determinación. Ante la opresión y el desprecio, Elena eligió defender su valor, salir de un entorno tóxico y buscar la verdadera felicidad. Esta historia nos recuerda que nadie tiene derecho a definir nuestra vida excepto nosotros mismos. La felicidad llega cuando aprendemos a respetarnos y a alejarnos de relaciones dañinas. Para Isabel y Andrés, tuvieron que enfrentar las consecuencias de su egoísmo y falta de respeto, una lección profunda sobre la ley de causa y efecto en la vida. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.